Hola chicos, chicas, seguimos trabajando con el planteamiento del problema y decíamos que el planteamiento del problema va a tener tres elementos por ahí muy importantes, que son las preguntas de investigación, los objetivos y la justificación. Y en este video vamos a adentrarnos justamente a cómo formular las preguntas de investigación, que aparentemente pudiera ser una tarea sencilla, pero ya a la hora de hacerlo resulta complicársenos un poquito, ¿no? Entonces vamos a adentrarnos y bueno, es importante que para plantear nuestra investigación debemos plantear una o varias preguntas del problema que vamos a estudiar. Muchas de las veces vamos a tener una sola pregunta como muy general, pero otras veces vamos a poder tener dos o más preguntas, ¿no? Entonces, mucho va a depender justamente de qué es lo que queremos conocer, ¿no? El plantearlo a modo de preguntas, ustedes recuerdan por ahí el ejercicio que hicimos al inicio de la materia, pero hacíamos este ejercicio de método científico, donde a partir de las observaciones que hacíamos de ciertos fenómenos, nos planteábamos ciertas preguntas que debíamos responder con los datos que recolectábamos en nuestra investigación, ¿no? Entonces, acá es exactamente lo mismo. De ese fenómeno que yo estoy observando, que yo tengo algunas dudas, que ya he leído un poco, entonces me formulo una serie de preguntas a las cuales les voy a dar respuesta con mi proceso de investigación o con el estudio que en este caso ustedes están planteando y que más adelante van a llevar a cabo, ¿no? Es importante que las preguntas que planteemos, las planteemos en términos de qué, por qué, cómo. Recuerden que entre más específicas sean, mucho mejor. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, pero cuando estas preguntas suelen ser muy generales, entonces el responderlas se vuelve complicado, ¿no? Porque entonces muchas cosas pueden responder una pregunta muy general. Lo ideal es ser muy específicos con lo que queremos conocer y entre más precisas sean esas preguntas, mucho mejor. Otra cosa importante es que a la hora de establecer preguntas, delimitemos bien también los límites temporales y espaciales, ¿no? Incluyendo también la época, el lugar. Acuérdense, entre más específicos y específicas seamos, mucho mejor. Yo pudiera decir en todo caso en mi estudio sobre violencia que no sé qué tan violentadas son las mujeres. Pero si yo me hago esta pregunta, pues yo pudiera preguntarme a la vez, ¿no? O sea, bueno, ¿y qué mujeres, no? Violentadas, pero hay muchos tipos de violencia, ¿no? Entonces, habría que especificar todo esto, ¿no? Quizás mujeres, no sé, pueden ser diferentes rangos de edad, mujeres adolescentes, mujeres jóvenes, mujeres adultas, adultas mayores, o las mujeres de dónde, ¿no? Incluso las mujeres de Ciudad Victoria, Tamaulipas, o de otro estado, o de otro país incluso. Entonces, ese es un claro ejemplo de cómo, si nos hacemos una pregunta muy general, pues las respuestas suelen ser complicadas, ¿no? Luego no sabemos qué buscar, dónde buscar, cómo llegar a ese conocimiento. Entonces, entre más específicos y específicas seamos, mucho mejor, ¿no? Y manejar los términos de una manera muy precisa. Aquí tenemos un ejemplo de una investigación sobre el noviazgo. Y dice, al aplicar lo anterior al ejemplo de la investigación sobre el noviazgo, las preguntas de investigación podrían ser: la atracción física, la confianza, la proximidad física, el reforzamiento de la autoestima y la similitud ejercen una influencia significativa en el desarrollo del noviazgo entre jóvenes catalanes. Aquí tenemos varios elementos en esta pregunta, ¿no? De entrada tenemos las variables muy especificadas, ¿no? Que bueno, son muchas variables para esta investigación, pero las variables que tenemos son atracción física, tenemos confianza, proximidad física, autoestima y similitud, ¿no? Y también queremos ver cómo estas variables influyen en el noviazgo, ¿no? Y estamos especificando que el noviazgo, en este caso, de jóvenes catalanes, ¿no? Es decir, lo estamos especificando o delimitando en una población específica, ¿no? Otra pregunta de investigación pudiera ser: ¿cuáles de estos factores ejercen mayor influencia sobre la evaluación de la relación, el interés que muestran por ella y disposición a continuarla? Si se fijan aquí, vamos planteando ciertas preguntas en función de conocer cosas distintas, ¿no? En la primera pregunta, lo que quiero saber es si estas variables de acá ejercen influencia sobre estas, ¿no? Y acá planteo algo similar, ¿no? Pero los términos que utilizo son distintos, ¿no? En este caso, ¿cuál de estos factores, ¿no?
La tercera pregunta también va en relación a la influencia de ciertos factores, pero más bien utiliza la palabra vinculadas, ¿no? Están vinculadas la atracción física, la confianza, la proximidad física, el reforzamiento de la autoestima y la similitud, que aquí por eso les decía es muy importante delimitar qué es lo que queremos conocer, porque ojo, una cosa es que estas variables estén vinculadas o relacionadas con estas y otra muy distinta a querer saber si estas influyen o tienen algún efecto sobre las otras, ¿no? Entonces es muy importante delimitar qué es lo que queremos conocer, pero bueno, aquí tenemos como algunos ejemplos de algunas preguntas, ¿no? Hay algunos requisitos que debemos tener en consideración a la hora de plantear las preguntas de investigación. Y el primero, fíjense, o sea, pareciera como algo muy obvio, pero para ser sincera, es un errorcillo en el que muchas y muchos luego solemos caer, ¿no? El requisito es que no se conozcan las respuestas, ¿no? Y les digo, podrá parecer como algo muy lógico, ¿no? De que pues sí, efectivamente, si ya tiene una respuesta, pues ¿para qué investigo, no? Pero más sin embargo es algo que muchas de las veces nos planteamos, ¿no? ¿Cómo saber si estoy cayendo en este error? Bueno, si yo me formulo una pregunta y esta pregunta, yo abro un libro, yo abro un texto, yo abro un artículo y encuentro ahí la respuesta, pues entonces ya la tengo, ¿no? Quizás sea algo que ya está siendo como muy estudiado, ¿no? Entonces lo ideal es investigar algo que sea nuevo, que sea relativamente nuevo o del cual no se tenga como mucha evidencia, ¿no? Bueno, el segundo criterio es que puedan responderse con evidencia empírica, es decir, que podamos tener datos observables y medibles, que podamos contrastar o que podamos verificar si realmente se le están dando respuestas a estas preguntas, pero con datos, ¿no? O sea, con datos duros, con algo que podamos observar, que podamos, porque de lo contrario seguimos cayendo como en solamente algunas inferencias o algunas suposiciones, ¿no? Entonces aquí lo importante es verificar justamente lo que nos estamos planteando, ¿no? El tercer criterio es que impliquen usar medios éticos, ¿no? O sea que ustedes por ahí, no recuerdo cuál es la clase que llevan, pero sí hay una clase donde revisan el código ético en psicología. Entonces el código ético sí tiene unos apartados por ahí como muy específicos en relación a la actividad de investigación que se desarrolla en nuestro campo. Y bueno, son algunos artículos que vienen por ahí que hay que tener como muy en cuenta, ¿no? Por ejemplo, en nuestra profesión en particular, anteriormente se hacían muchos estudios de electroshocks, por ejemplo, ¿no? Pero en cierto punto de la historia se demostró que era algo que, aunque parecía que no, pues realmente tenía ciertos efectos negativos sobre las personas y resultaba altamente dañino, ¿no? Entonces, de un tiempo para acá eso ya se eliminó justamente por dañar físicamente la salud de las personas, ¿no? Entonces, hay que verificar justamente de la mano con nuestro código ético qué es lo que debemos de tener en consideración para preservar la integridad de las personas a quienes vamos a estudiar o de las quienes vamos a recabar información, ¿no? Bueno, otro criterio es de que esas preguntas sean lo más claras posibles, ¿no? O sea, como en las preguntas anteriores veíamos que a veces tenemos como muchas variables y formulamos una pregunta como muy larga en la cual a veces al leerla incluso ni siquiera se entiende como del todo bien, ¿no? Entonces, si nos encontramos en este caso, lo ideal sería en todo caso plantear como varias preguntas, ¿no? Pero que sean específicas, que sean concretas y que sean muy claras. Un quinto criterio sería que el conocimiento que se obtenga sea sustancial, es decir, que realmente el conocimiento o las respuestas que tengamos a esa pregunta de investigación realmente sea algo que aporte o que abone a nuestro campo de la psicología en particular, ¿no? Y que bueno, eso está muy vinculado con otra cuestión que vamos a ver más adelante, que es justamente la relevancia del estudio, ¿no? Porque a veces podemos tener una pregunta de investigación que en lo personal puede parecer algo como muy interesante, pero que quizás sea algo que no abona del todo o que ya se ha estudiado dentro de nuestro campo o que no nos va a ser como de tanta utilidad, ¿no? Entonces aquí es importante tener en consideración también la relevancia que va a tener, ¿no? O la utilidad que va a tener. Bueno, y aquí tenemos como algún ejemplo de algunas preguntas que se plantean que tienen un error, ¿no? Por ejemplo, la primera dice, ¿por qué hay personas más satisfechas en su trabajo que otras? ¿Cuál será el error aquí en esta pregunta? Fíjense, analicemos bien, ¿no? De entrada me está diciendo por qué hay personas, pero yo me preguntaría,
¿Y qué personas? ¿No? ¿De qué edades? ¿Dónde viven? O personas, pues habla más satisfechas en su trabajo, pero hablaremos como de gente de nivel operativo o gente de gerencia y de puestos altos. ¿Qué personas, no? ¿Qué personas nos referimos? Más satisfechas en su trabajo. Pues sí, pero satisfechas en cuestión de qué, ¿no? O sea, de su puesto de trabajo, de las actividades que desempeñan, de sus horarios, de sus pagos, satisfechas respecto a qué. Tendríamos que definir esto, ¿no? Y en su trabajo, bueno, también está como muy ambiguo, ¿no? O sea, su trabajo, pues, ¿qué tipo de trabajo es el que desarrollan, ¿no? Y aquí lo comparan, ¿no? O sea, porque estas personas están más satisfechas que otras, pero en comparación a qué otras personas, ¿no? O sea, si son personas del mismo puesto, si son personas de otra ciudad, si son personas de otras empresas, ¿qué personas, no? Entonces, este es un claro ejemplo de una pregunta muy general que tendríamos que acotarla aún más, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿en qué programas de televisión hay muchas escenas sexuales? Pues también está muy general, ¿no? O sea, ¿en qué programas de televisión? Pues sí, pero ¿programas de qué tipo? ¿Programas de qué horario? ¿O programas de qué canal? Hay muchas escenas, hay que tener mucho cuidado con las palabras que utilizamos para plantear preguntas, porque la palabra muchas es una palabra muy subjetiva. Lo que puede ser muchas para mí no puede ser muchas para ustedes, ¿no? O sea, entonces habría que delimitar bien a qué se refiere muchas, ¿no? Y cambiar por ahí mejor esa palabra. Escenas sexuales, pues también, ¿no? Habría que ver qué tipo de escenas sexuales. La siguiente pregunta dice, ¿cambian con el tiempo las personas que van a psicoterapia? Igual podríamos decir, bueno, cambian, pero ¿en qué sentido cambian, no? ¿Que están más motivadas? ¿O qué tipo de cambios se generan, no? Personas, bueno, ¿qué tipo de personas también? Incluso psicoterapia, pudiéramos decir, bueno, ¿y qué tipo de psicoterapia? Sabemos que hay varias corrientes o varios modelos de psicoterapia. Entonces, estas son algunas preguntas muy generales que una manera de hacerlas más específicas, de hacerlas correctamente, pudieran ser las siguientes, ¿no? Pudieran ser, ustedes podrán por ahí formularlas también de manera distinta. La primera que es, ¿por qué hay personas más satisfechas en su trabajo? Pudiéramos cambiarla a, fíjense, ¿cómo se asocia la satisfacción laboral y la variedad en el trabajo en la gestión gerencial de las empresas industriales con más de 1,000 trabajadores en la ciudad de Caracas? Aquí estamos identificando que nuestra variable es satisfacción laboral, ¿no? Y bueno, seguramente aquí estos autores o autoras tienen como una manera de medir la satisfacción laboral o ya la tienen bien delimitada, ¿no? O sea, hay un concepto por ahí de qué es satisfacción laboral. Variedad del trabajo en la gestión gerencial de las empresas industriales, es decir, estamos especificando muy bien el perfil de este trabajo, de estas personas y de este trabajo, ¿no? Es decir, estamos diciendo que es un puesto gerencial y específicamente de empresas industriales, ¿no? Incluso estamos especificando aquellas empresas con más de 1,000 trabajadores y la estamos contextualizando en una ciudad o en un lugar específico que es Ciudad de Caracas. Entonces, este es un ejemplo de cómo una pregunta muy general podemos hacerla lo más específica y precisa posible, ¿no? La segunda pregunta, ¿en qué programas de televisión hay muchas escenas sexuales? Podríamos especificarla de la siguiente manera. Las series televisivas estadounidenses traducidas al español en La Ley y el Orden VE exhibieron el último año más escenas sexuales que las telenovelas chilenas. Aquí también, este es un claro ejemplo de que estamos haciendo muy específicas y muy precisas, ¿no? Estamos especificando que con series televisivas nos referimos a las estadounidenses y específicamente las que han sido traducidas al español y todavía específicamente estamos diciendo que las de La Ley y el Orden, ¿no? Estamos también delimitando un tiempo, que es el último año, y la estamos comparando con otras escenas sexuales específicamente de las telenovelas chilenas, ¿no? Entonces estamos siendo muy precisos con lo que queremos conocer o lo que queremos estudiar. Y la última pregunta, ¿cambian con el tiempo las personas que van a psicoterapia? Una manera de especificarla pudiera ser la siguiente. Conforme se desarrollan las psicoterapias, aumentan o declinan las expresiones verbales de discusión y exploración de los futuros planes personales que manifiestan las pacientes, mujeres ejecutivas que viven en Barranquilla. Aquí volvemos, estamos especificando a qué nos referimos con ese cambio en la psicoterapia y estamos delimitando también el perfil de las participantes. Y bueno, chicos, chicas, hasta aquí este video. En el siguiente aprenderemos cómo establecer objetivos de investigación.